Para determinar la impedancia de entrada, vamos a tener que hacer 4 pasos, por decirlo de una forma, que siempre se va a manejar de la misma manera para sacar las impedancias. Una es calcular la tramitancia de camino de fuga. El segundo paso va a ser, 1, 2 y 3. Encontrar la diferencia de retorno para salida nula. El tercer paso, vamos a calcular la diferencia de retorno para entrada nula. Y por último, vamos a calcular la impedancia en sí. Con la ecuación que es impedancia de circuito abierto por 1 menos la ganancia de lazo de cortocircuito sobre 1 menos la ganancia de lazo de circuito abierto. De esa forma vamos a encontrar la impedancia de entrada, en donde la impedancia de circuito abierto la calculamos en base a la tramitancia de camino de fuga. Diferencia de retorno, salida nula, y lazo de circuito abierto cuando calculamos la diferencia para entrada nula. No sé si soy yo o los chicos también escuchan como que su micrófono está fallando, está haciendo cortocircuito. Yo también escucho igual. Sí, profe. A ver, me voy a cambiar de red, denme un segundo. A ver si así me va. Bien. Hola, hola, hola. ¿Por ahora? Es más como si el contactor del micrófono estuviera flojo, no es un ruido digamos, de delay. A ver, para. El martes he dado clases sin problema. Dame un segundo que me fijo en el audio. Ustedes dicen que no es por la señal. Ahora se le escucha bien. Lo que hice fue cambiarme de red de internet. Capaz Bueno, que era ahora él. sí puede ser, ahora ya está bien. Bien, cualquier cosa me avisan, ¿no? Si es que no me llegan a escuchar. Entonces, repito un segundito esta parte. Les había dicho que para calcular la impedancia de entrada eran 4 pasos lo que se hacía. Calcular la tramitancia de camino de fuga, la diferencia de retorno para salida nula, diferencia de retorno para entrada nula, y al final yo podía determinar la impedancia como el producto entre la impedancia de camino abierto por 1 menos la ganancia de lazo en cortocircuito sobre 1 menos la ganancia de lazo en circuito abierto. Impedancia de camino abierto, está acá. La diferencia de retorno para salida nula, ganancia de lazo del cortocircuito, y para entrada nula, ganancia de lazo de circuito abierto. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a analizar nuestro primer circuito, que es el que tenemos aquí, y vamos a determinar abrirlo en algún punto, que puede ser en este.
La impedancia, cuando nosotros hacemos este análisis, o sea, calcular la tramitancia de camino de fuga, es la impedancia que se ve en la entrada cuando el generador controlado de la fuente, del amplificador operacional es igual a 0. ¿Sí? Ahí esa es la característica que tiene esta etapa. La impedancia obtenida es exactamente la misma que va a presentar la entrada cuando se abra el lazo de realimentación. Por eso lo abrimos nosotros a este lazo para nuestro análisis. Cuando ustedes calculaban tramitancia de camino directo, tramitancia de camino de fuga, tramitancia de lazo cerrado, en realidad habrían únicamente para la tramitancia de camino directo, pero en realidad cuando se hace el análisis se ve que si yo lo abro acá puedo obtener la tramitancia de camino de fuga, por eso es que nosotros lo abrimos para nuestro análisis. Bien, al abrirlo, en ese punto, ¿qué nos queda? Y bueno, nosotros acá, acuérdense que nosotros teníamos que poner acá dos resistencias. Una R1 y una R2. Que esta era lo que se iba a ver para este lado y esta era lo que se iba a ver para este lado. ¿Sí? Entonces, R1 lo veo desde este punto para acá. Y desde este punto para acá, ¿qué veo? Veo 0 porque habíamos dicho que era ideal y la resistencia de salida era 0. Entonces acá directamente yo puedo poner esto más. Porque es lo que estoy viendo. Y en este lado, mi R2 es lo que veo para acá. Y yo para acá, ¿qué veo? Estoy viendo esta resistencia en serie con esta, y estas dos en paralelo con esta, y a su vez en serie, porque esto va masa, en serie con esta que va masa. Entonces, si redibujamos el circuito para verlo un poquito mejor, yo podría decir que tengo, este le vamos a llamar, le vamos a poner directamente 10, 10, 100 y 100, o sea, para identificarlos. Bueno. Este es 10, ¿sí? Este va a masa, o sea que lo puedo dibujar acá directamente a masa. Tengo estos otros 10 aquí. Este punto también va a masa, o sea que puedo dibujar aquí. Y acá tengo mi negativo del amplificador operacional. ¿Sí? En este punto tengo B sub D. Si no fuese ideal, si fuese real, acá yo tendría mi resistencia interna, ¿de acuerdo? En paralelo con esta parte. Pero al ser ideal y tener una impedancia de entrada infinita, la puedo dibujar de esta forma. Bien. Tenemos el amplificador y en esta parte del amplificador yo puedo dibujar el generador. Tengo una resistencia de salida 0. Y acá en este punto yo voy a tener esta resistencia en paralelo con la serie de estas dos. Tengo esta resistencia en serie con esta. Esta es la de 100, esta es la de 10. Ambas están en paralelo con esta otra de 100, ¿sí? Y esta están de 10 que va más. Bien. Acá tengo, aquí sería la tensión de salida y esta sería la tensión de entrada. O sea que si yo lo descompongo me quedaría de esta forma el circuito. Bien.
Para determinar la tramitancia de camino de fuga, o sea, la impedancia de circuito de lazo abierto, que es lo primero que tengo que encontrar, yo tengo que observarla a esa impedancia desde acá. Desde acá. Considerando que la entrada, ¿sí?, está en cortocircuito. Si eso sucede, mi impedancia de lazo abierto va a quedar igual a ¿quién? Va a quedar igual a... tenemos 10 en paralelo con 100. Ya le digo desde dónde, no, perdón, no la ven desde acá, se la ve desde aquí. A esta se la ve desde aquí. Vamos a tener 10 en serie con 100. Eso va a estar en paralelo con 100 y a su vez en serie con la de 10. ¿Sí? Entonces, esa sería la impedancia que yo vería desde la entrada en lazo abierto. Esa sería la que yo encontraría, sería mi primera impedancia. Muy bien. Después, tenemos que encontrar la diferencia de retorno para salida nula. O sea, habíamos dicho que era esa diferencia de, en realidad esto es 1 menos la ganancia de lazo de cortocircuito, y acá también es 1 menos la ganancia de lazo de circuito abierto. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos que encontrar? La ganancia de lazo de cortocircuito, la ganancia de lazo de circuito abierto, para después encontrar la diferencia de retorno, que es lo que yo voy a... O sea, todo esto sería la diferencia de retorno de salida nula y de entrada nula. Bien. Nosotros, para determinar la diferencia de retorno, lo que queremos saber es el valor de la ganancia, que no es otra cosa que B sub D. Eso ya lo habíamos visto antes. B sub D era la ganancia de lazo de cortocircuito y de circuito abierto. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y bueno, que en el primer caso de cortocircuito, nosotros lo que vamos a hacer es analizar, ¿sí?, era con la entrada en cortocircuito, cuál iba a ser el valor de BD. Ahora bien, yo puedo verlo desde este punto de vista, ¿sí? Y en donde yo puedo determinar el valor de la ganancia, o sea, de B sub D, es entre este punto, fíjense, y masa. O sea que acá yo tengo B sub D, ¿sí? Acá está B sub D, ¿sí? Entonces, entre este punto y masa, o sea, entre este punto y masa, ustedes tienen el valor de B sub D. Ahora bien, para determinar este valor, yo puedo determinar, necesito hacer algunos cálculos, ¿sí? Yo a este punto le puedo llamar B sub 1, a este punto le puedo llamar B sub 2. Yo que sé que la tensión en el generador va a ser la suma de esas dos tensiones, ¿sí? Por un lado. A va a ser igual a B sub 2 más B sub 1. Por acá va a circular una corriente, I, que es la misma corriente que va a circular por acá. Y por acá voy a tener dos corrientes diferentes. Yo podría analizar el valor, por ejemplo, de B sub 1, ¿sí? El valor de B sub 1, lo que haría es modificar un poquito mi circuito. Yo tengo acá
esto que está acá no es otra cosa que estas dos en serie en paralelo con esta. Perdón, este es 100, no 10. Sería 100 en serie con 10 en paralelo con 100. Y acá tendría mi resistencia de 10 ohms. Entonces, si yo quiero sacar mi B sub 1, mi B sub 1 no va a ser otra cosa que la ganancia por 10 sobre 10 más 100 en paralelo con 100. Ese sería mi B sub 1. Ahora bien, la corriente perdón, más 10 me falta. La corriente I no es otra cosa que A sobre, pongamos directamente 110 en paralelo con 100 más 10. Esa sería la corriente, ¿sí? Ahora bien, nosotros, ¿qué más podemos determinar acá? Nosotros podemos ver que B2, que sería la caída entre este y este punto, ¿sí? B sub 2 no es otra cosa que el paralelo por la I, o sea, 110 en paralelo con 100 por I. Esa sería la tensión acá en este punto. Si volvemos a nuestra ecuación, B sub D va a ser esta caída más esta caída. O sea que va a ser 10 por I1 más 10 por I. ¿Sí? Ahora bien, I1, no sé si lo calculamos, creo que no lo calculamos, va a ser la corriente que circule, por acá va a circular I1 y por acá va a circular I2. ¿Sí? Entonces, I1, vamos a correr un poquitito más abajo. Esto en realidad, puedo decir que I1 no va a ser otra cosa que B sub 2 sobre 110. Ahora bien, si yo reemplazo acá, B sub D va a ser 10 por I1, que I1 era B2 sobre 110, o sea que va a ser B2, que es esto, 110 en paralelo con 100 sobre por I, eso es B2, sobre 110. ¿Sí? O sea, todo esto es B2 sobre los 110, que va a ser I. Más ¿quién? Más 10 por I, que I era esto que está acá. Le pongamos por I por acá. Bien. Entonces acá me queda que si yo reemplazo, este lo voy a copiar y lo voy a poner en otro layer. Duplicador. Y acá vamos a partir.
yo lo reemplazo al valor de I, esto me va a quedar que BD no es otra cosa que 10 por quién, por 110 en paralelo con 100 sobre 110 por I. E I, Profe, 110 no sobre 100. sí, gracias. De Bien. nada. Bien, esto era por I, que era ¿qué? Era A sobre 110 en paralelo con 100 más 10. A esto le sumo 10 por I, o sea, A sobre 110 en paralelo con 100 más 10. Bien. Eso sería el valor de B sub D. Ahora, como tienen valores numéricos, nosotros podemos encontrar el valor de la ganancia, lo mismo que el valor de la impedancia. Ustedes, si reemplazan todos los valores, les va a dar, el cálculo les dejo para ustedes, pero les pongo el resultado. Acuérdense que como la ganancia era lo determinaba en este circuito anterior, ¿dónde está? Ustedes tienen acá más menos y yo saco el valor más menos de acá, por lo tanto mi ganancia en mi tensión B sub D o la ganancia de lazo cerrado, esto es negativo. Todo esto era negativo. ¿Sí? Entonces, si ustedes operan todo este valor, les va a quedar que B sub D va a ser igual a menos A por 0,236 aproximadamente. ¿Sí? Ese sería el valor de la ganancia de lazo en cortocircuito que tienen que calcular. Después calculan y les tiene que dar ese valor. Bien. Entonces ya tenemos el primero y ya tenemos el segundo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer 1 menos este valor, o sea, nos va a quedar 1 más A por 0,236. Bien. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Nos pide la diferencia de retorno para entrada nula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otra vez vamos a tomar nuestro circuito, pero ya no lo vamos a abrir, y lo que sí vamos a hacer es ver que la entrada esté abierta. O sea, acá está abierto, ¿sí? Y observamos cuál va a ser el valor de B sub D, o sea, este valor que tenemos acá. Entonces, si nosotros lo abrimos en este punto y consideramos la tensión B sub D, si lo reacomodamos un poco al circuito, veríamos lo siguiente. ¿Sí? Acá tenemos B sub D, tenemos una resistencia que está a este punto y sale en B0, este es 100. Acá tenemos, en realidad, tenemos un generador A. Parece cualquier cosa. Tenemos este en serie con este y en paralelo con 100. Tenemos acá 100, acá 10. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cuál va a ser el valor de B sub D. ¿Sí? Como el circuito está abierto, ¿qué voy a ver yo acá entre esto y más? Y voy a ver el valor del generador, o sea, menos A, ¿sí? Al estar abierto. Entonces, ese va a ser mi ganancia de lazo de circuito abierto. Luego,
En el paso 4, si quieren no le fuimos poniendo números, creo. Este era el 1. Hemos llegado al 1 hasta aquí nada más. Este ya era el 2. Y este es el 3. Bien. Entonces, en nuestro paso 4, lo que tenemos que hacer es armar la impedancia de entrada. Es la impedancia de lazo abierto, que esa impedancia de lazo abierto era este valor, sí que lo pueden calcular, es 110 en paralelo con 100 más 10. Y esto ¿por qué? Por 1 menos la ganancia de lazo de cortocircuito, o sea, 1 más A por 0,236, luego 1 más A, y nada más. Bien, ¿qué consideración nosotros vamos a hacer acá para determinar el valor de impedancia? Que A es un valor grande, ¿sí? Vamos a decir, es un valor muy grande. Entonces, al ser un valor grande, este producto es mucho mayor que 1, por lo tanto se pueden simplificar los valores de A. Y me va a quedar que la impedancia va a ser igual a la impedancia de lazo abierto, por 0,236. Directamente esa va a ser la impedancia de entrada. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, no. Ok, veamos uno más. Un segundito más. Otro ejercicio que tenían en el práctico es, por ejemplo, este que está. Acá se tiene que hacer lo mismo, ¿sí? Paso 1 era calcular la tramitancia de camino de fuga. Paso 2, calcular 1 menos la ganancia de lazo de camino cerrado. 3, 1 menos la ganancia de lazo de cortocircuito, que acuérdense que uno era la diferencia de retorno para salida nula y el otro era la diferencia de retorno para entrada nula. Y en cuarto lugar ya podía encontrar la impedancia, que era la impedancia de lazo abierto, por 1 menos la ganancia de lazo de cortocircuito, sobre 1 menos la ganancia de lazo de circuito abierto. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, tenemos que ver a dónde lo vamos a abrir a nuestro circuito para hacer el análisis y determinar el valor de la impedancia y el resto de las cosas. Nosotros a donde lo podríamos abrir este circuito es, por ejemplo, acá. Ahí es un punto en donde se lo puede abrir para analizarlo. ¿Qué vamos a ver en un lado? ¿Qué vamos a ver en el otro lado? ¿Sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, si esto, ¿cómo me quedaría a mí? Y bueno, después de abrirlo, me va a quedar, si yo miro para acá, ¿yo qué tengo? Tengo esto masa. O sea, me va a quedar acá un valor de masa. Y si yo miro de acá para el otro lado, y bueno, me va a quedar R1 en paralelo con R1 en serie con el paralelo de R3 con R2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que acá ustedes tenían el generador, R0 es 0, por lo tanto, yo cuando me fijo en la impedancia,
esto va directamente conectado a masa, por eso es que están estos dos en paralelo. Entonces, si yo lo redibujo, voy a tener acá RG, de este punto voy a tener el valor de R1 y voy a tener acá el paralelo de R2 con R3. Después acá tengo B sub D, acá tengo masa, acá tengo mi generador controlado. Y en este punto, ¿qué veo? Veo R2 que está en paralelo con R3 y R1. Eso sería lo que estoy viendo en mi circuito cuando yo lo analizo. Bien. Bueno, para determinar la impedancia de lazo abierto, era lo que veía desde acá, ¿sí? Desde este punto. ¿Y yo qué voy a ver? Yo voy a ver RG en serie con RI y en paralelo con R2, y en serie con el paralelo de R2 con R3. ¿Sí? Esa sería, entonces, mi impedancia de lazo abierto. Va a ser el RG en serie con R1, en serie con R2 en paralelo con R3. Después, ¿qué más tenemos que calcular? La ganancia de lazo de cortocircuito y de circuito abierto. Para determinar la ganancia de lazo de cortocircuito, yo lo que tengo que calcular es B sub D entre este punto y masa, ¿sí? En este caso, el B sub D está acá, en este punto, ¿sí? Está entre R1 y el paralelo entre R2 y R3. Está en ese punto el B sub D. Entonces, si nosotros observamos nuestro circuito, este es nuestro generador, entre esto y masa, que tengo el valor del generador directamente. Entonces, yo acá puedo decir que B sub D es igual a menos A. O sea que esto es igual a la ganancia de lazo de cortocircuito. En el punto 3, necesitaba calcular la ganancia de lazo de circuito abierto y considerábamos abierta la entrada, ¿sí? Entonces ahí ya no tenía que considerar la apertura del circuito, o sea, no lo tenía que abrir en dos partes, sino directamente, que es lo que observamos desde la salida. Nosotros, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos el valor de B sub D que está aquí, en este punto. Esto está abierto, ¿sí? Por lo tanto nosotros podemos redibujarlo. Este es el punto A, donde está B sub D. Tenemos un R1 aquí, tenemos un R3 que va a masa, tenemos un R2 que está aquí, y acá tenemos un generador, ¿sí? El generador A. Bien, si ustedes ven, acá está BD. Como esto está abierto, este punto y este punto están al mismo potencial. O sea que yo directamente puedo decir que acá tengo B sub D. Y acá podría decir que B sub D va a ser igual a ¿quién? A menos A
por R3 sobre R2 más R3. Ese sería el B sub D, que no es otra cosa que mi ganancia de lazo de circuito abierto. Entonces ya tengo todos los valores y voy a reemplazar en el valor de la impedancia. Al reemplazarlo en el valor de la impedancia me queda. Para escribirlo completo lo vamos a escribir a la vuelta. Más. Entonces, vamos a encontrar que la impedancia de entrada va a ser igual a ¿quién? A RG más R1 más R2 en paralelo con R3 por 1 menos la ganancia de lazo de cortocircuito, que es menos A, sobre 1 menos la ganancia de lazo de circuito abierto, que es A por R3 sobre R2 más R3. Hacemos la misma consideración, que A tiene un valor muy grande. Por lo tanto, la impedancia me va a quedar igual a la impedancia de lazo abierto por R2 más R3 sobre R3. ¿Sí? Ese sería el valor de la impedancia de entrada en este circuito. Ok. ¿Preguntas, chicos? Ninguna, No, profe. profe. Ninguna está aquí. Ninguna. Ok. Entonces, tienen ejercicios para trabajar. Cualquier cosa pueden consultar en el chat. Y si llegamos a tener tiempo, veríamos alguno más, porque no sé qué vamos a ver la clase que viene todavía. Entonces, si no, vemos algunos otros ejercicios como para que ustedes ya los vayan teniendo. ¿Sí? Ya los subo en un ratito al team a esto. Y bueno, no se olviden de que están los prácticos para presentar. Para los que llegaron después, pasé el 3 para la semana que viene. El 4 también está la semana que viene. Si ven que no llegan, me avisan y lo paso una semana más. Y todavía no tengo novedades de laboratorio. Ah, y no sé si alguien me había hecho una consulta de laboratorio, no sé si pudo resolver su problema. No sé si está entre el grupo. Sí, profe, yo fui. Ah, bien. ¿Era ese problema que te dije yo o no? Sí, sí, está todo bien. Fantástico. Creo que sí lo comenté la clase pasada, de que tengan en cuenta de poner las masas comunes, lo que ya los están haciendo a los proyectos de laboratorio. Pongan la masa del generador de señales y la masa del osciloscopio para ver, pónganlas juntas, porque si no, no les va a salir la señal de salida. ¿Sí? La señal sí está afuera. Lo mismo, a ver, no, con el generador, con la más o menos 15 o 12 o el valor que pongan, no hay problema con eso. Pero sí usen del protoboard las líneas del costado para alimentación y más. De esa forma no van a tener complicaciones. Y me alegro que haya salido. Bien, si no hay ninguna más pregunta, chicos, pongan la asistencia y ya los libero por hoy. Buenas noches. Buenas noches, que anden bien. Chao, hasta luego, profe. Buen fin de. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches, cuídense mucho.